Hoy somos 21 de marzo. Estamos una semana en cuarentena de casa. En el campo vamos a coger la hierba para los quiz. La hierba se está llenando para los quiz. La facha. También estamos cogiendo la papa. Aquí. Vean. Tan grande está la papa. Vamos a seguir cogiendo más papas. Estas papas solo de una semilla crecen tantas papas. Los insectos también están en cuarentena por el coronavirus. ¡Qué rico! Es la fábrica de cementos en total inactividad. Por lo general siempre hay ruido porque están trabajando todos sus motores día y noche. Ahora con la cuarentena parece ser que ya no están trabajando y hay un silencio muy bonito. Solo se puede escuchar a los pájaros, los animales alrededor. La vía que conduce hasta la fábrica se ve vacío totalmente, no hay trailers, vehículos, volquetas, ninguno de sus vehículos transportándose. En las noticias están diciendo que hay más de 500 infectados por el coronavirus en Ecuador. Mientras estamos en la cuarentena de casa, nosotros en el campo trabajando. Estamos chupando la caña antes que el sol se esconda, porque si el sol se esconde ya no es bueno para comer. Yo pienso que el cosmos, la Pachamama, el Pachacuti quiere darnos un mensaje. Nos está hablando. Es un dragón. Y así termina nuestra jornada este 21 en el nuevo ciclo, en el nuevo equinoccio para nuestro mundo andino. Un día hermoso lleno de trabajo, mientras afuera estamos en cuarentena, que nadie puede salir y el virus sigue avanzando. Hay más infectados, cada día más infectados. Al fondo, justo siendo casi las 7 de la noche, llegó la policía acá a la comunidad porque algunos jóvenes no hicieron caso a la cuarentena de quedarse en la casa y creo que salieron a la cancha para jugar y llegó la policía. En este momento creo que están lidiando. Escuchen, están gritando, se escucha. Por favor.
obedezcamos y quedémonos por nuestra propia seguridad, por nuestra propia salud, quedémonos en casa. Aquí en la comunidad están pendientes y ya llegó la policía y no sé qué va a pasar con estos jóvenes que desobedecieron la cuarentena y salieron a la cancha a divertirse.